Hola.
Hola, buenas noches. Les voy a pedir que levanten la mano si me están escuchando, por favor. Gracias, Rodrigo. Gracias, Valeria, Gary. Bueno, y todos los que levantaron la mano, Ariana, Catherine, etc. Estoy teniendo una serie de problemas en el audio, no tengo el retorno. Ustedes sí me escuchan, pero yo no les puedo escuchar. Ya estoy teniendo ese problema desde hace un momento con el otro salón también. Así es que ahora vamos a trabajar utilizando más que nada el chat. ¿Conforme? Pues vamos a Está hacer bien, profesor. ese trabajo. Conforme. Bien, la primera indicación que quisiera darles es que nos han dado una comunicación donde nos están cambiando la forma de hacer los talleres. Recuerden que los talleres son para poder obtener puntaje que me permita tener una evaluación permanente. En la primera parte tenemos 4 talleres y en la segunda, después del examen parcial, otros 4 talleres. Entonces, yo les había indicado en la primera clase que esos talleres eran individuales, pero ahora nos están indicando que los talleres tienen que ser grupales y los grupos ya tienen que estar hechos. Seguramente Ángel ya me va a pasar los datos de cuántos grupos se han inscrito para poder calificar los talleres también que empiezan la próxima semana, en la semana 3 hay el primer taller, creo, a ver, déjenme ver. Así es, la semana 3, la semana 5, la semana 6 y la semana 7, o 8, perdón. Son 4 talleres que tenemos y esos talleres tienen que hacerlo de manera grupal. Yo voy a publicar el taller a manera de un examen y ustedes tendrán que acordar o decidir un horario para que ustedes se junten y en un tiempo determinado, por ejemplo, no sé, va a estar programado de repente para 45 minutos. En 45 minutos van a poder desarrollar en forma grupal, ¿no? Entonces, solo uno me va a subir el examen o la práctica o el taller, solo uno lo va a subir y la nota que salga ahí es para todo el grupo que esté inscrito. Si por alguna razón alguien del grupo no participa, no viene, no se presenta, bueno, va a salir su nota. A no ser que ustedes comuniquen de repente que se está retirando del grupo, que no viene, no sé, algún problema que tenga, para poder considerar la manera de hacer su evaluación para ellos, ¿no? Entonces, Ángel ya está con los grupos, me está diciendo así, pero también está pidiendo que los que les falta, que le envíen, porque si no hay grupos, el taller número 3 no van a ser considerados. El taller no se presenta de manera individual. El taller solamente es aprobado o aceptado y calificado si es que se presenta el grupo. Entonces tienen que tener sus grupos, ¿sí? Entonces, dicho eso, ya hoy día debe estar pasándome o mañana por el foro número 2 para hacer los grupos y de una vez ya estén listos para eso.
te voy a enseñar y educar enfrente de mí. No, tiene fecha límite. Los talleres van a ser publicados generalmente el lunes y van a tener para presentarlo hasta el día viernes, ¿no? Entonces, pero el taller tiene un tiempo. Es como el examen, ¿no? El examen dura, por ejemplo, 1 hora y 80 minutos, la práctica, que van a dar, creo que les toca mañana o el jueves, creo. El taller también va a tener un tiempo, entonces ustedes tienen que juntarse, el grupo tiene que juntarse a través del WhatsApp, pueden hacer un Zoom, ustedes pueden utilizar el Zoom o pueden utilizar alguna otra herramienta que crean conveniente para juntarse y desarrollar en grupo ese taller. Una vez que han desarrollado un grupo en ese taller, de repente en ese mismo momento dice, a ver, súbelo de una vez el examen o la práctica o el taller y lo suben y listo. Entonces ya eso va a entregar calificación. Claro, es la evaluación permanente número 1, ¿no? Cada taller vale 5 puntos. Y sumado los 4 talleres, entonces son 20 puntos. 5 por 4, 20. Bien. Entonces, jóvenes, a ponerse las pilas para poder trabajar ese pequeño detalle. ¿Alguna pregunta al respecto? Dulce, ven acá. ¿Qué pasa? Creo que todo está conforme, ¿no? ¿El taller se sube individualmente por cada integrante del grupo o solamente un integrante del grupo lo tiene que subir? Que no quiero soltarte. Ay. Creo que el profesor dijo que no nos escuchaba. Que no tenía Solamente razón. se sube uno por grupo. Ajá, sí, pero dijo, el profesor dijo que no nos escuchaba. Todos nos tenemos que comunicar por el chat nada más. Ya. Sí. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy día. El día de hoy vamos a ver los cuadros estadísticos y los gráficos estadísticos. Básicamente, nos vamos a centrar en lo que son cuadros estadísticos y mañana en media hora que tenemos antes de la práctica, porque hoy ya tenemos solamente 2 horitas, vamos a hacer los gráficos, que es bastante sencillo, ¿no? Vamos a ver entonces cómo son los cuadros estadísticos. El logro de la sesión de aprendizajes es, al finalizar la sesión de clase, el estudiante comprende la importancia de organizar y presentar los datos cuantitativos de manera adecuada. Vamos a organizar en distribuciones de frecuencias en tablas. Sí, José, el jueves es la clase, tiene razón. Te estaba diciendo mañana. No, es el jueves. Entonces vamos a ver esto. Para eso nosotros tenemos que recordar un poco algunas definiciones y aumentarle 2 más. Nosotros hemos visto en variables cualitativas que tenemos que hacer las frecuencias absolutas, el FI, y las frecuencias relativas, el HI. Si nosotros consideramos solamente esos 2, era para cualitativas. Pero cuando hacemos cuantitativas, es decir, hacemos números, ya tenemos que considerar los 4. Lo que nos faltaría definir es qué cosa es una frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada simplemente es la suma sucesiva de las frecuencias absolutas. Entonces, si nosotros lo ponemos en términos matemáticos, como dicen, la matemática es lo que vale, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué pasa por acá? Ya. Miren, acá nosotros vamos a tener... Ay, se ha apagado mi pizarrita, a ver. Ahí está. Voy a ponerlo por acá. La frecuencia absoluta acumulada, que está denotado por el F mayúscula I, simplemente es la suma
Y cuando queremos denotar una suma, ponemos ese signo que es sumatoria, ¿no? Y tenemos que decir los límites de la suma. Entonces yo voy a decir desde que i es igual 1 hasta un n determinado, vamos a sumar todos los f minúsculas i. Entonces si aplicamos eso, vamos a encontrar la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Entonces, si nosotros desarrollamos esto, simplemente me está diciendo hay que sumar F1 más F2 y así sucesivamente hasta un N. Este es 2, sucesivamente hasta donde llegue N. Si N es 10, entonces llegaremos a sumar hasta el número 10, ¿no? En cambio, la frecuencia relativa acumulada porcentual va a ser la división de la frecuencia absoluta acumulada entre n por 100. Recuerden ustedes que esto lo vamos a convertir a porcentaje. Por lo tanto, se va a llamar frecuencia relativa acumulada porcentual. ¿Por qué? Porque lo vamos a multiplicar por 100, ¿no? Y para poder encontrar eso, yo diría, hay dos formas. Vamos a ponerlo por acá. La primera fórmula es cuando me dicen, es la sumatoria desde i igual 1 hasta n, pero ahora lo que tenemos que sumar son las frecuencias simples, ¿cierto? Y la otra forma que podemos utilizar para poder calcular la frecuencia absoluta acumulada o a la frecuencia relativa acumulada es si yo divido el f mayúscula i entre n y lo multiplico por 100. Cualquiera de estas dos fórmulas me va a dar el mismo resultado. Siempre me va a dar el mismo resultado. Entonces, recordemos esto para hacer la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada porcentual. Otro concepto que tenemos que tener claro acá es sobre lo que es una base de datos o también llamado matriz de datos. La base de datos, vamos a ponerlo por acá, base de datos, que es el nombre más común que nosotros vamos a conocer, o también matriz de datos, es una tabla, así como el que están viendo por acá, donde se encuentran los datos que nosotros hemos captado a través de un instrumento, por ejemplo, a través de una encuesta. Entonces, este dato o estos datos va a contener la información necesaria, como por ejemplo las variables, cada uno, esto es una variable, ¿no? Y por cada variable quizás se ha hecho una pregunta o dos preguntas, pero ahí está todo. De tal manera que si nosotros quisiéramos analizar esta base de datos, significa que la unidad de análisis número 1, y le pongo X1 porque nosotros tenemos que entender que las encuestas tienen que ser anónimas. Cuando ustedes hagan una encuesta, no digan ponga su DNI, ponga su nombre, no. Eso no trae buenos resultados porque como saben quién soy, me identifican, entonces trato de dar los datos más maquillados posible para no comprometerme de repente. En cambio, si lo digo anónimamente, voy a tratar de decir lo más real posible lo que está sucediendo, porque no me van a identificar, pues, ¿no? No me van a identificar. Entonces, como no me pueden identificar, esta encuesta yo le voy a llamar el X1, el que me dio un X cualquiera 1. Entonces, a ese X se le preguntó, por ejemplo, por su sexo, se preguntó sobre su grupo sanguíneo, se preguntó por su presión sistólica, se preguntó por su presión diastólica, si tuvo fracturas o no, tiene dolor
cuál es su nivel de colesterol. Es decir, miren, hay 7 respuestas por cada encuesta. Entonces, si yo tengo las respuestas de todas las encuestas, a toda esa respuesta de esas encuestas se llama la base de datos. Y de ahí va a salir todo mi trabajo que después al final del curso voy a hacer. Porque una vez que yo he hecho la encuesta, yo tengo los datos, entonces lo primero que voy a hacer es identificar, ¿no? Por ejemplo, esto es una variable cualitativa, voy a poner CL, nominal. Esta es una variable cualitativa también, nominal. Esta es una variable cuantitativa, continua. Cuantitativa, continua. Cuantitativa, discreta. Cuantitativa, discreta. Cuantitativa, discreta. Entonces, miren, yo ya tengo. Y como yo ya estoy aprendiendo a hacer todo el trabajo estadístico acá, por lo menos si yo tengo que es sexo y grupo, que son cualitativos, yo ya puedo ordenarlo, puedo hacer su gráfico, puedo hacer todo esto y analizar qué está pasando, por ejemplo, con la primera variable y con la segunda variable. ¿No es cierto? Entonces, ahora lo que vamos a aprender es cómo se hace cuando son enteros o son decimales, ¿no? Si son enteros se llama cuantitativa discreta. Si son decimales, cuantitativa continua. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver. Acá me dice, pues, lo mismo que les estoy diciendo, que de qué depende la organización y presentación de datos, es decir, de qué depende que haga yo una distribución de frecuencias o la manera como hago una distribución de frecuencias, depende del tipo de dato que tenemos. Lo que hemos visto en la base de datos. Hay datos cualitativos y hay datos cuantitativos. Hemos aprendido a hacer ya cómo haríamos nuestra tabla y nuestros gráficos cuando son datos cualitativos. Ahora vamos a ver cómo hago cuando los datos son cuantitativos. Y cuando son cuantitativos hay 2 formas de hacer. Uno que se llama el discreto y otro el continuo. Entonces acá yo necesito que pongan atención. Miren, cuando digo discreto, el discreto me está diciendo el método discreto que nosotros vamos a utilizar o el método continuo. Entonces, no tanto se trata de los datos. Los datos van a seguir siendo lo que son. Si es discreto, discreto, si es continuo, continuo. Pero podemos intercambiar metodologías. Puede ser que un dato discreto necesite de la metodología de los continuos para organizar sus datos. O puede ser al revés también. Puede ser que un continuo necesite del dato discreto para poderlo trabajar. Entonces, para eso nosotros vamos a emplear ciertas cositas que nos va a permitir dilucidar eso. Para eso vamos a hacer una encuesta, un ejercicio. Son 2 ejercicios que vamos a desarrollar hoy día. Pero el primero dice, a ver, lo leemos con calma. Con el propósito de hacer una evaluación del desempeño y un ajuste de cuotas, la empresa Toyota estuvo inspeccionando la venta de automóviles de sus 35 vendedores. La empresa Toyota tiene 35 vendedores. Han observado a los 35 y han encontrado, durante una semana, y han encontrado lo siguiente. El vendedor número 1 ha vendido 2 automóviles. El vendedor número 2 ha vendido 3 automóviles. El 4 ha vendido 5 automóviles. Y así sucesivamente, ustedes pueden observar que cada vendedor ha tenido una performance, ¿no? Unos han vendido 2, otros 3, otros 4, otros 5, etcétera, etcétera. Entonces ahora me dice, elabore la tabla de distribución de frecuencias
e interprete estos datos. El F1, el H4 porcentual, el F mayúscula 3, el H3 porcentual. Bueno, me están pidiendo eso. Y también me dice construye, pero esto de construye lo dejamos para mañana. Yo voy a hacer primeramente la elaboración de los datos, para que ustedes vean que es bastante sencillo. Yo me voy a llevar estos datitos acá. Voy a poner ahí. Y por acá, pues una rayita de repente para separar la pizarra. Entonces, cuando me dicen construya una distribución de frecuencias, miren, lo primero que tengo que hacer es calcular el rango. Al rango, vamos a conocerlo con la letra R. Y para calcular el rango, lo único que hacemos es una resta. Vamos a restar el dato mayor menos el dato menor, para saber cuál es la distancia de separación que hay entre esos dos datos, y eso me va a ayudar a dilucidar la tabla. Entonces, hacemos esa operación. A ver, el rango va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál será el dato mayor de todos los datos que he observado? El 5. 5, muy bien. Menos el dato menor que observé. El dato menor es 2. Entonces, yo hago una simple resta y he calculado 3. Entonces, lo que yo estoy calculando acá es la distancia que hay entre el dato mayor y el dato menor. Entre el 2 y el 5, el 2 el dato menor y el 5 el dato mayor, hay una distancia de 3 unidades, 3 carros, 3 automóviles. ¿Cierto? Eso es lo que me indica el rango. Pero ahora, ¿cómo voy a hacer esto? Yo acá quiero proporcionarles una herramienta que yo le he llamado truquito. Vamos a hacer un truquito. En matemáticas le llaman artificio matemático. Yo le digo truquito, ¿cierto? Y ese truquito lo he aprendido por la misma práctica que desarrollo en estadística. Este truquito no está escrito en los libros, no está en nada. Yo decía, pero ¿cómo podemos hacer para que los alumnos se den cuenta si van a ser discretos o van a ser continuos? ¿Cierto? Entonces, este truquito yo lo voy a hacer en una hoja de papel aparte. Esto no es parte del examen. Por ejemplo, cuando hagan su examen, esta identificación lo hacen aparte o lo hacen en su cabeza. Pero no lo escriban. No es necesario, ¿no? ¿En qué consiste el truquito? Primero, vamos a poner dos criterios del truquito. Primero me dice, si el rango es menor o igual a 8, tú vas a hacer con la metodología del discreto. Estoy hablando de la metodología, es decir, la forma como vamos a desarrollar. ¿Cierto? Pero si el rango es mayor que 8, entonces vamos a utilizar la metodología del continuo. Segundo, si los datos son decimales, así, si los datos son decimales, entonces el rango se calcula sin el punto. Qué difícil, ¿no? Voy a poner un ejemplito acá, a ver. Miren, imagínense ustedes
que yo tengo el dato mayor 1.78 y el dato menor 1.60 no, vamos a ponerle un poquito más, a ver, 1.72. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo acá 50 datos? Y como nosotros estamos escogiendo, de esos 50 datos escogidos, ¿cuál es el dato mayor? ¿Y cuál es el dato menor? Entonces, todos estos 50 datos van a estar entre 1.72 y 1.78. La pregunta es, ¿qué clase de distribución tendré que hacer? ¿Podré hacer uno discreto o podré hacer uno continuo? Cada uno tiene su forma de hacer. Entonces, para identificar, ¿qué es lo que hago? Truquito. El truquito me dice que yo debo calcular el rango sin el punto. Es decir, el rango para mí como parte del truquito es 178 menos 172. Entonces, si yo calculo el rango sin el punto decimal, ¿cuánto me está saliendo? 6. Entonces, ese 6 comparo. R es menor que 8 o R es mayor que 8. ¿Ustedes qué dicen? Es menor que 8, ¿no? El 6 es menor que 8. Entonces, como está cumpliendo con esta condición, esta distribución lo vamos a hacer con el método discreto. ¿Correcto? Oye, pero si estos son números continuos, ¿sí? Los números van a seguir siendo continuos. Lo único que estoy haciendo es decir, oye, discreto, préstame tu metodología para poder acomodar bien a mis datos. Nada más. Los datos van a seguir siendo continuos. Una vez que yo hice este truquito, aquí está el truquito, ¿ve? No le he puesto punto decimal. Me olvido de ese truquito y sigo trabajando con mis datos originales. ¿Eh? Así. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien. Entonces, eso es el truquito. Vamos a borrarlo porque necesito espacio. Ahí está. Entonces, yo ya hice el primer paso. Ahora, el segundo paso significa confeccionar la distribución de frecuencias. Miren ustedes, como acá los datos no tienen decimales, entonces la recta se hace directa. Pero si tiene decimales, hacemos lo que hemos hecho, ¿no? Nos olvidamos del punto decimal y sin punto decimal calculamos el rango para compararlo con estas igualdades y definir si es discreto o continuo. En este caso, vemos los datos no son decimales, por lo tanto yo resto y eso es lo que comparo. Y como me ha salido 3, que es menor que 8, haré una distribución discreta. Entonces, para hacer una distribución discreta, nosotros hacemos un conjunto de rayas. Vamos a poner así. Bien. Ahora sí, ya que tenemos nuestras rayitas, miren lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a identificar acá es el XY. Cuando estábamos en una variable cualitativa, ¿qué significaba XY? ¿Se acuerdan? Cuando estábamos en una variable cualitativa, ¿qué significaba XY? ¿Qué cosa me decía? A ver, escríbanlo en el chat. ¿El dato?
El número de veces que se repite un dato, me dice por ahí Elsa. José me dice la variable. La clase de datos, eso está más correcto, Geri. La clase de datos que nosotros podemos encontrar en el conjunto de datos. Miren ustedes. Acá en estas respuestas que hemos obtenido por acá, en todo esto que hemos obtenido respuestas, hay diferentes clases de respuestas, diferentes clases de datos. Entonces, esas diferentes clases de datos lo vamos a poner acá. Por eso se llama clase. Las clases de datos que podemos identificar acá. Como acá es números, acá vamos a poner números. En el caso de cualitativos poníamos brazo, pierna, ojo, hombro, creo que había letras. Cualitativo, pues, ¿no? En cambio acá vamos a poner los datos que hay acá. Miren, observen esto de acá. Basado en esto que he puesto para calcular el rango, yo digo, hay datos desde el 2 hasta el 5. Entonces yo voy a poner el 2, el 3, el 4 y el 5. Esas son las clases de datos que yo puedo encontrar en todo el conjunto de respuestas que he obtenido o que he observado. ¿Correcto? Entonces yo ya puse mi clase. En segundo lugar, se hace lo más simple que hay ahora. Vamos a calcular el F minúscula I. Y el F minúscula I, ¿cómo calculamos? Igualito, pues, como hemos hecho anteriormente. Lo que hemos hecho es contamos las veces que se repite la clase. Es decir, ¿cuántas veces hay el número 2? Empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hay 20 datos que corresponden al número 2, ¿no? Vamos a ver. Hay 20 datos que corresponden al número 2. ¿Cuántos datos corresponden al número 3? ¿O cuántas veces se repite el número 3? Hay 10. Acá hay 5, 10. 10, 10, nada más que 10. ¿Conforme? El número 4, ahí me están dando los datos ya. 4. Y 5, 1, profe. ¿Y el número 5? 1. Perfecto, ¿ve? Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? El FI es las veces que se repite un dato. El dato 2, ¿cuántas veces se está repitiendo? El dato 3, ¿cuántas veces se está repitiendo? El dato 4, ¿cuántas veces? Y así sucesivamente. Ahora, la suma del FI es igual a N. Entonces, yo sumo acá y me da 35. Y efectivamente son 35 los vendedores que nosotros hemos observado, hemos visto. ¿Conforme? Ahora sí. Entonces, hasta ahí no hay preguntas, creo. O si hay preguntas. Si es que hay preguntas, háganlo ahora para poder absolver sus inquietudes. Por el chat, por favor, porque el micro no sé qué pasó. El retorno no lo tengo. Todo claro. Bien fácil. Ahora vamos a calcular el HI porcentual. Y para calcular el HI porcentual hacemos la misma metodología que la anterior en la variable cualitativa, ¿no? En la variable cualitativa, a ver, más derechito. Ahí está derechito. ¿Qué cosa hacíamos para calcular el HI? Y vamos a volver a poner acá nuestras fórmulas. El HI porcentual sencillamente es el FI entre N por 100. Entonces yo voy a dividir 20 entre 35 por 100.
¿Cuánto me sale? A ver, ¿quién me ayuda? Redondéenlo a 2 decimales. $57.14. Muy bien. El segundo. ¿28.57 o 58? Yo les creo. Ya. 4 entre 35. 11.43. Y por último, 1 entre 35. 2.86. La suma de todo eso debe darme 100. A ver, 4, 7, 11, 14, 100, está bien. 100. Ahí está. Entonces, estas dos, tanto frecuencia absoluta como frecuencia relativa, si sabemos calcularlo, porque se calcula igual tanto en variable cualitativa como en variable cuantitativa. ¿No es cierto? Se cuenta y después se divide y se multiplica por 100. Eso sí sabemos hacer. Lo que nosotros vamos a aprender ahora entonces de repente es algo que no sabíamos. Va a ser el F mayúscula I. Y según lo que hemos visto en la teoría, el F mayúscula I simplemente es la suma sucesiva de las frecuencias absolutas. Pero me habían dado una fórmula. Yo quisiera que tengan en cuenta esa fórmula porque me va a ayudar a resolver casos, por ejemplo, cuando tenemos datos incompletos. Una tabla con huequitos ahí que no hay datos. Entonces, con la fórmula voy a poder calcular. Entonces, a mí me dicen el FI simplemente es la sumatoria desde I igual 1 hasta un dato n cualquiera de los FI. Entonces, por ejemplo, si me dicen, ¿cuál será el valor de F3? Por ejemplo, entonces esto me está diciendo, tú tienes que sumar desde el primer dato, siempre desde el primer dato, hasta el tercer dato. Siempre este 3 va acá arriba. Pero ¿qué es lo que voy a sumar? Los FI. Eso significará que voy a sumar F1 más F2 más F3. Desde el 1 hasta el 3. Tal conforme me dice que en la fórmula. Desde el 1, pues 1 hasta el 3. Entonces, si yo reemplazo, voy a tener acá 20 más 10 más 4. Sumando todo me da 34. Entonces yo busco el F3, 1, 2, 3. Acá va a ir el número 34. Listo. Estas fórmulas me van a ayudar a rellenar espacios en blanco que hay. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidadito, estar concentrados, pensar sentido lógico para poderlo desarrollar. ¿No? No es nada difícil, solamente estar atento. Pero como buenos peruanos que somos, que nos está gustando todo lo que es fácil, todo queremos que sea fácil, entonces vamos a poner la forma fácil. La forma fácil es cuando yo este 20 de la frecuencia absoluta lo repito acá, 20. Los dos van a empezar en el mismo número. A ese 20 le voy a sumar 10, porque dice sumas sucesivas. 20 más 10, ¿cuánto es?
30. 20 más 10 más 4, 34. Y el último 20 más 10 más 4 más 1, 35. Ahí está. A esto se llama frecuencia absoluta acumulada. La suma sucesiva de las frecuencias absolutas, de las minúsculas. Tenemos que tener en consideración acá un pequeño detalle. Siempre este número debe ser igual al último que he encontrado por acá. Ustedes cuando hagan el examen no tienen que poner esas bolitas. Yo le pongo para que se acuerden, ¿no? Para que se acuerden cuando ven el video, para que también lo vean. Como una forma de comprobar que estoy sumando bien, porque en sumar también me puedo equivocar, es, si es que este último me salió igual a la n, entonces está bien. No hay posibilidad de poder calcular la frecuencia equivocada, ¿no? Bien, y me dice, ¿eso sería el HI, profe? No, a ver. No se me confundan, ¿eh? No se me confundan. ¿Qué cosa es el HI porcentual? A ver, vamos a calcular Profesor, no se le el H escucha. mayúscula I y volvemos a hacer nuevamente todo. Para que quede nuestro cuadro. Claro, Jerry, el HI es el tanto por uno, pero nosotros no utilizamos tanto por uno. Nosotros en nuestro medio utilizamos el tanto por ciento. Entonces, por eso ya no lo ponemos el HI tanto por uno. ¿Para qué? Es un dato que no me va a servir, no lo voy a utilizar. Entonces, por eso hago el HI porcentual de frente, porque eso es lo que más utilizamos, ¿no? Entonces, como eso es lo que estamos haciendo, no confundirse. El HI está bien, pero el HI lo utiliza en otros sitios. En el Perú utilizamos el porcentaje, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Bien. Entonces, claro, por ahí alguien dice que no puedo escuchar. Sí, no puedo escuchar. Mi micro no sé qué ha pasado. Solamente hay el envío de mensajes, pero bueno, por lo menos me están escuchando. Bien, en el HI porcentual también ocurre la misma cosa que acá, pero nosotros lo vamos a poner en forma más rápida. Acá ponemos 57.14 y le sumamos 28.57. ¿Cuánto me sale? A ver, Catherine, en el caso nos pidan hallar el FI, siempre va a ser la suma. No, no te entendí. ¿Suma de qué? El FI es esto, es las veces que se repite cada dato. Acá no se suma nada, ¿no? Nada más, claro. No se suma nada. Si me piden el F mayúscula ahí, entonces tengo que hacer la suma sucesiva. Me están pidiendo la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Entonces ustedes hagan lo que les pido. Yo les enseño todo, pero de ese todo les van a empezar a pedir algunas cosas. No les van a pedir todo. Entonces, porque en 80 minutos no van a poder hacer todo. Pero basta que les pida, por ejemplo, calcule el HI, es porque ya saben calcular el FI, saben calcular el XI. Entonces, les piden algo más puntual, ¿no? Bueno, acá viene 97.14 y acá creo que viene 2.80 y tantos. A ver, 86. 4 y 8, 6, claro, 2.86. La suma de, perdón, la última frecuencia absoluta acumulada, no, acá es 100%, está mal. Acá es 100.00. Porque la última frecuencia, es decir, esta suma,
tiene que dar igual a la última frecuencia. Muy bien. La suma de todos los HI. La N es la suma, pues, de todos. Claro que es dato, pues, porque acá te dicen si ha visto a 35 vendedores, N es 35, ¿no? N es 35. Ahora, si no te acuerdas, lo sumas simplemente y te va a dar 35. Acá están los 35 vendedores. Vendedores eran, ¿no? Sí, vendedores de carros, de autos. Entonces acá está la suma de vendedores. Bien, una vez que nosotros hemos hecho esto, cerramos nuestro cuadrito acá y le ponemos su título. ¿Qué título le podemos poner? Yo le voy a poner, a ver, voy a subir un poquito más acá. Tabla número 1. O número 2, lo que corresponda, ¿no? Para la clase es número 1. Y voy a poner venta de vehículos Toyota. Automóviles será. Y su fuente, como no me dice específicamente, le pongo pues genérico. Empresa Toyota. Y listo. Entonces ahora sí yo puedo interpretar cualquiera de los datos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber qué significa este 10, y así cualquiera, significa que hay 10 vendedores que vendieron 3 automóviles. ¿Conforme? Si me dicen qué significa este 11.43, significa que el 11.43% vendieron 4 automóviles. Si me dicen, ¿y este 34 que hemos calculado acá? Este 34 significa que hay 34 vendedores que han vendido entre 2 y 4 carros o autos, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿por qué pongo acá? Porque acá está acumulado el 20, está el 10 y está el 4. Ahí están los que vendieron 2, los que vendieron 3 y los que vendieron 4. Entonces, este 34 significa los que vendieron entre 2 y 4 automóviles. ¿Conforme? Y también de esa misma manera, nosotros podemos hablar, por ejemplo, del 85.71. Será que el 85.71% vendieron 3 autos. Entonces, acá también hay un 10. Este 10 es la misma cantidad que este, no. El 30 es la misma cantidad que el 85. Es lo mismo decir 30 que 85.71. Claro, eso es lo que sale, pues acá, a ver, 35, acá está, ¿no? Yo le he puesto todos los cuadros, ¿no? Pero si me piden hallar uno solo, hallo pues el que me pide. Entonces, esta formulita, a propósito de lo que me están preguntando en el chat, yo tendría que ser de uno en uno. Primero calcular el F1, el F1 va a ser esto. El F2 tendré que sumar sumatoria de F1 más F2, aplicando esto. La fórmula número 3, acá está. La fórmula número 4, la que me estás mencionando. Entonces, si me dicen, menciona el procedimiento, tendré que poner todas las sumatorias. La diferencia es muy simple, pues la diferencia es que el F mayúscula I está acumulado. En cambio, el F minúscula I es individual, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo este 10 que este 30. El 10 me está diciendo que hay 10 vendedores que han vendido 3 carros.
En cambio, en el F mayúscula dice, hay 30 vendedores que han vendido 2 o 3 carros. 2 o 3 carros. ¿Ven? Todos son vendedores, todo es vendedores, nada más. Los porcentajes también son vendedores, pero en uno de ellos están acumulados. Los que vendieron 2 y 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, se va acumulando. Entonces hay información que es necesario acumularlo para saber cuánto me sale. Por ejemplo acá, miren acá, vamos a hacer un análisis de los acumulados. El 85%, más de la mitad, solamente han vendido entre 2 y 3 carros, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que han vendido más carros? Los que han vendido más carros será la diferencia. Pues si vamos a redondearlo a 85, entonces hay 15% nomás que está cumpliendo de repente con su cuota de vender la cantidad necesaria de carros. Eso es si estuviera hablando de los acumulados. Pero si yo me voy a ver los individuales, pues en individual veo que, por ejemplo, solamente el 2.86%, o sea, un vendedor ha logrado vender 5 carros. Entonces eso me hace analizar, me hace pensar, ¿qué cosa está pasando acá? La mayoría de vendedores, el 85.71%, venden pocos carros porque generalmente se debe vender más. Entonces, ¿qué cosa haría yo? Bueno, pues tengo que darles un curso de capacitación, técnicas de ventas en la UTP, urgente, ahorita, ¿no? Se van a estudiar. Si a pesar de esa capacitación siguen vendiendo igual, significa que no están capacitados para ser vendedores de autos. De repente hay alguna otra actividad que puedan hacer mejor. Entonces yo tendré que cambiar, pues buscaré vendedores profesionales de autos para mejorar mis ventas. Entonces yo estoy tomando decisiones. La diferencia entonces, Rodrigo, es que uno es individual y el otro es acumulado. ¿Ya? Claro, los mayúsculas son acumulados, los minúsculas son individuales. Eso es así. Ya. Entonces, esto es la forma de hacer una distribución de frecuencias de variable discreta. ¿Conforme? Variable discreta. Ahora vamos a ver cómo se hace la distribución de frecuencias de variable continua. Acá está. Continua. Acá hay un datito que está diciendo que vamos a hacer ahora continuo. Antes era discreto, ahora son continuos. En los continuos, aunque el gráfico lo vamos a ver mañana, esto lo vemos mañana. En los continuos, la forma de organizar los datos son de otra manera. Imagínense, a ver, vamos a hacer un ejemplito acá para que ustedes puedan identificar. Y voy a poner el siguiente dato. Imagínense ustedes que el dato mayor es 80 kilos. Este es el dato mayor. Y el dato menor es 65 kilos. Entonces acá yo tengo, por ejemplo, una lista de 100 datos. Acá están mis datos ahí, toditos en fila, así como los números que hemos visto. Hay 100 datos. He revisado esos datos y encuentro que el dato más grande es 80 y el más chiquito es 65. Y me dicen, construya su distribución de frecuencias. ¿Qué cosa hago? Hallamos el rango, claro. Por ahí me dicen iría de 5 en 5, pero ¿por qué? Como yo estoy viendo, miren, acá va la importancia del truquito, ¿no? En antes casi no lo han visto.
pero ahora sí podemos ver. Entonces, miren, si es que yo tomaría estos datos como discretos, porque son discretos, lo que tendría que hacer es una distribución que diga 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Voy a hacerlo completo para que ustedes vean. 76, 77, 78, 79 y 80. Acá es 80. Entonces yo diría, pues, acá está mi XY, ¿no? Este es mi XY. Mira, tremendo cuadro. Ahora voy a poner mi CFI. Y como es tantos datos que hay acá, de repente me sale 1, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 1. Me va a salir algo así. Entonces, fíjense, por eso, cuando se dice, para identificar cómo voy a hacer mi distribución de frecuencias, yo aplico el truquito. El truquito me va a facilitar mucho, ¿no? El truquito me dice, calcula el rango. Entonces calculo el rango. 80 menos 65. El rango es igual a 15. ¿Rango es mayor que 8 o es menor? Si es mayor, haces continuo. Y el continuo significa lo que sus compañeros han estado haciendo de 15 en 15, de 5 en 5, etc. Vamos a suponer que lo hago de 5 en 5. Entonces yo voy a decir de 65 a 70, de 70 a 75, de 75 a 80. Listo, miren, en 3 grupos lo hago todo en vez de estar haciendo toda esta lista de números, ¿eh? Entonces, a cada uno de estos grupos se llama intervalo. No es intervalo, se llama intervalo. ¿Correcto? Entonces, cuando tenemos la metodología del continuo, el continuo hace intervalos. Pero ¿por qué yo estoy haciendo estos intervalos? Porque el rango me salió mayor que 8. Pero este es un número decimal, entero. Cuando es entero es pues discreto, se hace así. No, pues es que hay momentos en que los discretos tienes que prestarte el método del continuo para poderlo hacer mejor. Entonces, ¿cómo sé en qué momento me presto o no me presto? Con el truquito. El truquito me va a ayudar a poder definir, decidir si hago discreto o si hago continuo. ¿Conforme? Entonces, eso es la importancia del truquito. Cada vez lo vamos a entender mejor porque nos vamos a encontrar con cada situación. Que gracias al truquito voy a saber definir qué cosa es lo que tengo que hacer. Bien. Entonces, dicho eso, lo que nosotros vamos a hacer es intervalos. Acá está, intervalos. Entonces, cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Pero si ustedes observan acá, el límite inferior tiene un corchete adelante, ¿eh? Corchete. Y el límite superior tiene un símbolo de mayor. El corchete significa cerrado, ¿correcto? Y el signo mayor significa abierto. ¿Qué cosa es cerrado y abierto? Cerrado se dice cuando se considera el dato dentro de ese intervalo. Y se dice abierto cuando ese dato es un dato referencial del cual no podemos pasarnos, pero tampoco podemos tomarlo en cuenta. Entonces, el dato abierto no se toma en cuenta, solamente es referencial. Por ejemplo,
acá tenemos un intervalo. A ese intervalo que les estoy diciendo se llama semicerrado. De 80 a 85, me pusieron el ejemplo. 80 es cerrado, 85 es abierto. Entonces, cuando yo hago el conteo de datos, en este intervalo van a estar incluidos todos los números 80, 81, 82, 83, 84. El 85 no, porque el 85 es referenciado. No debo pasarme del 85, por eso está el símbolo acá de abierto. Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración. Cerrado sí se considera, abierto no se considera porque es algo referencial. Es como si fuera la pared de mi vecino. No es mi pared, es la pared del vecino, pero yo no me paso de ahí. No he construido mi pared, pero no puedo utilizar esa pared llamada 85, ¿no? Ahora, en el punto medio de este intervalo hay un dato que ayuda siempre a calcular las cosas en estadística, ¿no? Ese punto intermedio lo vamos a calcular diciendo el límite inferior, acá está, límite inferior, más el límite superior, más el límite superior, y lo vamos a dividir entre 2. La fórmula está acá y el ejemplo está acá. Si hacemos esa operación, me sale 82.5. Este 82.5 lleva el nombre de XY. Pero porque este XY es un punto medio, a este XY se le llama marca de clase. Entonces, si nosotros recordamos, en la variable cualitativa y en la variable discreta, el XY se llamaba clase. En cambio, ahora, cuando es continuo, se va a llamar marca de clase. Y como yo no puedo ponerlo acá al centro, entonces se hace una casilla aparte con el XY para indicar cuáles son los datos que están al medio de cada intervalo. Eso es toda la tarea que tenemos que hacer con una variable cuantitativa continua. Porque lo que sigue es el FI, el HI porcentual, el FI mayúscula, el HI porcentual mayúscula. Entonces, eso sí ya lo sabemos hacer. Lo que vamos a hacer es entonces cómo creamos la cantidad de intervalos y cómo creamos nuestra amplitud del intervalo. A ver. El procedimiento es el siguiente. Pero antes de eso, a ver, acá. Miren, acá yo hice el primer intervalo, el segundo intervalo y el tercer intervalo. Entonces acá yo hice 3 intervalos, ¿no es cierto? Cuando me dicen cantidad de intervalos, va a ser 3. Esa cantidad de intervalos se conoce con la letra K. K es cuántos intervalos debo hacer. Pero también hay otro elemento que es de cuánto en cuánto está yendo cada intervalo. En este caso está yendo de 5 en 5, de 60 a 65, o perdón, de 65 a 70, de 70 a 75, de 75 a 80. Entonces hay de 5 en 5, ¿no? Ese de 5 en 5 se llama amplitud del intervalo. Y la amplitud se denota con la letra C. Hay algunos que denotan como A sub I, otros dicen A sub I, otros dicen A. En el caso de nosotros lo vamos a conocer con C. Es decir, hay muchas nomenclaturas. Pero como a nosotros nos están diciendo que utilicemos la letra C para decir amplitud, bueno, pues hacemos caso, somos bien obedientes y le decimos C. C es entonces la amplitud. Muy bien. Entonces, sabiendo esos conceptos, vamos a hacer los 3 pasos para hacer esta distribución de frecuencias continuas, incluyendo su truquito. Muy bien. El paso número 1, en todos los casos, creo que cuando son cuantitativos,
lo primero que hacemos es calculamos el rango. ¿Cierto? Después de calcular el rango, nosotros debemos hacer el truquito. De repente, para verificar lo que voy a hacer, para saber qué tengo que hacer, porque en discreta y en continuo se halla el rango. Pero a partir de ahí, yo no sé qué cosa voy a hacer. ¿Voy a hacer con intervalos o voy a hacer sin intervalos? Entonces, para poder dilucidar eso, el truquito me va a decir cómo hacer. Porque el esquema es así. Primero calculo el rango, pero yo tengo que decidir, ¿hago discreto o hago continuo? ¿Cómo decido si voy a hacer discreto o continuo? Acá va a estar el truquito, después de haber calculado el rango. Entonces, ya ese truquito me va a decir, no, ándate por este camino, o de repente me dice, ándate por este camino. Entonces va a evitar que yo me equivoque. ¿Estamos claros? Por eso el truquito, yo sigo insistiendo en ese truquito. Muy bien. Una vez que nosotros hemos definido, se supone que vamos a hacer el paso 2 y 3 si es que me ha salido que es continuo. Porque si es salido discreto, hacemos como lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Entonces, ahora vamos a calcular K. ¿Qué cosa era K? ¿Se acuerdan? El número de intervalos. ¿Conforme? El número de intervalos. Para calcular el número de intervalos, nosotros vamos a utilizar la regla de Sturges. Sturges es un matemático, pero bueno, su historia es aparte. Este señor desarrolló una fórmula que decía, el número de intervalos tú tienes que calcularlo con la siguiente fórmula. 1 más 3.322 multiplicado por logaritmo de n. Esto es lo más difícil que hay para hacer. Hay que calcular logaritmos. Oh, pero como yo no sé nada de logaritmos, entonces ¿qué cosa hago? Agarro mi calculadora. Y en la calculadora voy a hacer todas las operaciones que yo quiero. Por ejemplo, ¿qué pasa si me dicen n es 100? Es decir, tiene 100 encuestas. Por lo tanto, en las 100 encuestas te han contestado 100 preguntas. Hay 100 números ahí, pero tengo que organizarlos. Quiero saber cuántos intervalos tengo que hacer. Ah, muy fácil, pues, ¿no? Muy fácil. Entonces yo voy a poner la fórmula 1 más 3.322 multiplicado por logaritmo y le escribo el 100. Como son 100 datos, puse 1000. Bueno, ahora sí, 100. Entonces, como sin 100 datos, tengo que hallar el logaritmo de 100 y lo multiplico por todo. Igual, ahí está. Me sale 7.644. ¿Conforme? 7.644. Pero acá nosotros tenemos una anotación. La anotación me dice, K tienes que redondearlo de manera simple. O sea, como sabemos redondear, redondearlo. Pero lo vas a redondear para que sea un número entero. Porque el número de intervalos debe ser un número entero. Porque yo voy a hacer un intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, 4 intervalos. No voy a poder hacer un intervalo y medio, 2 intervalos y cuarto. Si me dicen haz 2 intervalos y medio, yo hago los 2 intervalos y un intervalo más chiquito. De todas maneras, porque es más chiquito y es un intervalo, ahí hay 3 intervalos, ¿no? Entonces, por eso, nosotros debemos redondearlo al entero. Porque la cantidad de intervalos es un número entero. Entonces, si me ha salido 7.66, ¿cuántos intervalos tendré que hacer? A ver, escríbanlo en el chat. 7, ¿no es cierto?
Mario me dice 7, José Antonio 7. ¿Por qué 7? ¿De dónde salió 7? El redondeo simple, pues. ¿Cómo se hace el redondeo simple? 8, claro, Vanessa. Diana también, 8. Tienen que aprender a redondear, ¿ah? Eso ya es de 88, no, pues ahí. 8, ya, bueno. Mario, 8. Entonces, hay que aprender a redondear, ¿no? Si me dan un número, si el primer decimal es mayor o igual que 5, entonces aumentamos una cantidad al entero, ¿cierto? Y si yo quisiera ese 7.644 redondearlo a un decimal, ¿cuánto sería? Con un decimal. 7.7. ¿Por qué, Elizabeth? 7.6, claro. 7.6. Ojo, tienen que redondear bien porque si no ya toda la operación sale mal. Mucho cuidado. Revisen su regla de redondeo simple. Eso sabemos desde pre-kinder. Eso toman examen ahora para entrar a pre-kinder, claro. ¿Ya? Claro. Cuidadito. Equivóquense después de la práctica calificada. En la práctica está prohibido equivocarse. Claro, tiene que ser 5 o mayor para redondear, ¿no? Si no, se deja como está. Eso es así. Bien. Entonces, yo acá sé que tengo que hacer 8 intervalos, 8 pequeños grupos. Pero ahora tengo que saber de cuánto en cuánto tengo que organizarlo. De cuánto en cuánto vamos a organizar. Entonces, a eso se le llama C. C es la amplitud del intervalo. Cuando hacemos los intervalos, todos los intervalos deben tener la misma amplitud. No hay uno más grande, otro más chiquito. Todos deben tener la misma amplitud, lo cual va a garantizar que el análisis que se haga sea el más completo posible. Muy bien. Entonces, para poder hacer eso, ahora sí, ojo, pestaña y ceja, yo voy a calcular el rango entre K. El rango entre K. Pero acá hay una cosita muy interesante. Con letras chiquititas le han puesto como para quien dice, no lo leas, ¿no? Así como dice mi compadre Melcocha, no lo leas. Entonces, miren ustedes, empecemos de la segunda parte. Dice, la amplitud debe tener el mismo número de decimales que tienen los datos originales. El mismo número de decimales que manejan los datos originales. Por ejemplo, si todos los datos están con 2 decimales, entonces mi amplitud también debe salirme con 2 decimales. Conforme, yo debo considerar con 2 decimales. Si está con un decimal, con un decimal. Si no tiene decimales, sin decimales. Si tiene 4 decimales, con 4 decimales. Es decir, la amplitud tiene que acondicionarse de acuerdo a la cantidad de decimales que tienen los datos originales. Primer aspecto. El segundo aspecto. Para poder lograr esa cantidad de decimales que me dice, hay que hacer un redondeo por exceso. Eso es otro tipo de redondeo ya. Acá me dice redondeo simple. Eso es lo que todo el mundo sabemos hacerlo. En cambio, acá me dice redondeo por exceso. Vamos a poner un ejemplito para que ustedes vean cómo es esto. Imagínense, por ejemplo, que estamos con los pesos y mi dato mayor me salió 80 kilos con 654 gramos. Y el dato menor me salió 62 kilos con 555 gramos. Entonces, y se supone que hay datos intermedios
entre el dato mayor y el dato menor, pero también con 3 decimales. Hay 67.632, hay 70 puntos, bueno, hay un montón de datos, ¿no? Y mi rango me ha salido 8. Vamos a suponer que el rango salió 8, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacemos? Perdón, el rango no es 8, K es 8, ¿no? K. El número de intervalos me salía 8, suponiendo este ejemplo que está acá en la calculadora, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, si yo calculo el rango acá, ¿cuánto me sale el rango? A ver, ¿quién me ayuda con esto? 18.099. El rango es 18.099. Entonces, para calcular C, yo tengo que dividir 18.099 entre 8. El rango entre K. Entonces, ¿cuánto me salió eso? ¿Exacto? ¿O hay más decimales? Pónganme todos los decimales, a ver. Ahí está. Me sale 2.262375. Muy bien. Ahí está, miren. Esto es lo que me ha salido. Y acá va el redondeo por exceso. Primero, me dice que el rango, o perdón, la amplitud tiene el mismo número de decimales que los datos originales. Los datos originales tienen 3 decimales. ¿Sí? Todos los datos tienen 3 decimales. Entonces, mi amplitud también debe tener 3 decimales. Ahí está. 2.262. Hasta ahí es la primera parte. Y me dice que hay que redondear por exceso. Redondear por exceso significa si yo encuentro cualquier número acá, sea el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, cualquiera, entonces automáticamente yo lo redondeo al siguiente, por exceso, por eso. 2.263. Esto va a ser mi amplitud. La amplitud debe tener la misma cantidad de decimales que los datos originales. ¿Correcto? 2.263. Ojo, no estoy haciendo el redondeo simple. Estoy haciendo el redondeo por exceso. Es otra cosa. ¿Se dan cuenta? Tiene que salir con 3 decimales, pero el redondeo por exceso dice, no importa qué número haya después de los 3 decimales, basta que haya un número, inmediatamente lo redondeo al siguiente. Y el siguiente de 2.262 es 2.263. ¿Conforme? Entonces, eso se llama redondeo por exceso. ¿Estamos claros? Fácil. ¿Ya? Entonces, esto estoy haciendo hincapié porque acá es donde más se equivocan, se olvidan, ¿no? No, el 5 no. ¿Por qué 5 redondeado? A ver, les pongo un ejemplo. Vamos a suponer, voy a cerrar mi calculadora acá para poner, o me voy a una página, a ver. ¿Qué pasaría si a ustedes le dicen, C ha salido 2.321.00248.6 y yo tengo que considerar 3 decimales porque mis datos tienen 3 decimales. Entonces yo agarro y veo mis 3 decimales. Mis 3 decimales están acá. Ahí está, ¿no? 2.321. Pero como acá hay números, sin importar si es mayor, menor, qué sé yo, entonces me va a salir el redondeo por exceso. 2.322. ¿Se dan cuenta? No importa qué valor haya después, así sea chiquitito o muy grande, automáticamente me voy al inmediato siguiente, por exceso. Ahora sí, conforme.
Entonces, no equivocarse en ese detalle. Entonces, ahora sí creo que viene un ejemplito, bien rápido. Miren. Vamos a borrar todo esto que está rayado. Hemos hecho muchas rayas. Ahí. Piense quitar la paciencia. Dice Están el tranquilos. ejemplo. Apaga esa música. Debido a que se ha presentado molestias y Otro día. quejas por parte de los clientes en las cajas rápidas de un supermercado conocido en Lima, se pretende mejorar el tiempo de despacho en estos establecimientos. Para ello, se tiene el tiempo en minutos en que se demoran en atender 40 cajeras de dicho supermercado en las cajas rápidas. Y los datos que se han encontrado acá son estos. Entonces, a mí me están pidiendo que elabore una distribución de frecuencias. Vamos a elaborar la distribución de frecuencias. Miren, ahí está. De repente, como ahora sabemos que es continua, no le vamos a ver mucho su importancia del truquito. Pero cuando no tengan esa certeza si es discreta o continua, ahí va a ser lo importante. Entonces, primer paso, calculamos el rango. Y el rango va a ser 6.1 menos 3.3. ¿Conforme? Rango es igual, a ver, 6, 2, 3, 4, 5, 2, creo que 2.8. Ahí está. 2.8. ¿No? Sí, 2.8. Una vez que yo he hecho eso, si yo comparo, me va a salir que es discreto, porque 2.8 es menor que 8. Pero como estos son datos con decimales, entonces para comparar, yo simplemente voy a decir, mi rango va a ser 61 menos 33. El rango es igual a 28. Esto es lo que comparo, para saber si es discreta o continua. Entonces 28 es mayor que 8, continua. Entonces yo voy a hacer continua con intervalos, pues continua es con intervalos. El segundo lugar, cálculo K. K me dice es 1 más 3.322 por logaritmo de N. N era 40 cajeras. Entonces calculemos cuánto vale K. A ver, ¿cuánto es mi calculadora? Uno más 3.322 por logaritmo de 40. Cierro paréntesis. Igual. 6.32. Entonces, cuando calculamos K, entonces se redondea al número entero. Entonces, si yo redondeo al número entero, es K igual a 6. ¿Por qué 40? A ver, K es igual a 1 más 3.322 multiplicado por logaritmo de N. N es la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay acá? 40. Ahora sí. Muy bien. No, está bien, pregunten nomás. Entonces yo ya sé que voy a hacer 6 intervalos. Ahora el tercer paso es hacer lo que es la amplitud. Entonces en la amplitud yo digo C es igual a R entre K. Si nosotros reemplazamos, tenemos 2.8 entre 6. ¿Cuánto me saldrá ahí? A ver. 2.8 entre 6. ¿Dónde está mi calculadora? Siempre me escapa. 0.
4, 6, 6, 6, 6, 6, no sé cuánto, ¿no? Entonces a mí me dice que la amplitud debe tener la misma cantidad que los datos. Si ustedes están viendo arriba, los datos tienen un decimal. Entonces, mi amplitud debe ser a casi 0.4. Pero como hay datos acá, sin importar si es 6, 5, 4, 3, lo que sea, no importa eso porque no es redondeo simple, es redondeo por exceso. Cualquiera que sea el valor acá, entonces automáticamente nosotros vamos a decir C es igual a 0.5. Pero este 0.5, ojo, no es porque estoy haciendo el redondeo simple, sino es por el redondeo por exceso. Que quede claro eso. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, ya pues fácilmente podemos hacer nuestra tabla. Entonces yo voy a decir, ¿cuál es el dato más pequeño? 3.3. A eso le aumento la amplitud. 3.8. Este 3.8 lo pongo en la siguiente fila. Lo repito. Y a eso le sumo 0.5. 4.3. Ese 4.3 lo bajo nuevamente acá. Y le aumento 0.5 nada más. 4.8. Este 4.8 baja y le sumo 0.5. 5.2. 5.2 más 0.5. ¿Por qué 2 acá? 4, 8. 5.3 es acá. ¿Ven? Estoy equivocado. 5.8. Ahora sí, 5.8. 6.3. Miren, el dato más grande es 6.1. Acá arriba, 6.1. Y entonces se encaja exactamente en todos los datos. Todos los datos van a poder ser ubicados. Esto se llama el límite inferior, el límite superior. Abierto, cerrado. Ahora calculamos su XY. El XY es la suma de estos dos dividido entre 2. Entonces, si yo sumo 3.3 más 3.8, 7.1 entre 2, a ver, 3.505 creo. Ojo, la marca de clase no se redondea. 3.55. Muy bien. 3.55. Si yo ya calculé el primero, a este primero le voy aumentando la amplitud nada más. Y me sale todas las marcas de clase. Entonces el que sigue va a ser el 4.05, el 4.55, el 5.05, el 5.55 y el 6.05. Listo. Y ahí termina la jarana de todos nuestros datos que teníamos que hacer. Ahora a continuación simplemente nos toca hacer el FI. Rápidamente lo vamos a hacer para irnos a dormir. FI. ¿Qué significa el FI? El FI significa las veces que se repite un dato. Entonces miren ustedes. Como acá es cerrado y abierto, en el primer intervalo van a estar datos desde 3.3 hasta 3.7. ¿Correcto? Entonces va a estar este 1, 2, 3, 3 nada más. Porque el 3.8 está en el segundo intervalo. 3.8 hasta 4.2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí nomás. El 4.3 no está. El 4.3 está en el siguiente intervalo. ¿Ve? Acá. Entonces, en este intervalo va a estar desde el 4.3 hasta el 4.7. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Del 4.8 al 5.2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5.3 ya se pasó, 6. Del 5.3 al 5.7. 1, 2, 3, 4. No hay 5.7, se pasó. ¿Cuánto era? 1, 2, 3, 4. Y finalmente, los que quedan, pues 1, 2, 3, 4, 5. Listo. N igual a 40. Ahora, a partir de ahí, ya ustedes saben hacer el HI porcentual. Ya saben hacer el F mayúscula I. Saben hacer el HI porcentual mayúscula. Eso es el mismo método que los otros. Entonces, miren, la discreta tiene una fila de datos. La continua tiene intervalos de datos. Esa es la diferencia. ¿Correcto? La discreta, fila de datos. La continua, intervalos de datos. ¿Correcto? ¿Cómo sacó XY? A ver. ¿Qué dice acá? XY. El límite inferior más el límite superior entre 2. ¿Correcto? Entonces, si yo me voy acá, sumo. Voy a escribirlo. El límite inferior más el límite superior entre 2. Ese es el XY. Entonces, el XY va a ser 3.3 más 3.8 y lo dividimos entre 2. Igual 3.55. ¿Sí? ¿Correcto? Bien. A esto le ponemos su título. Cajeras, creo que dice. Y su fuente. Y listo. De acuerdo al contexto del enunciado. Pues no. De acuerdo al enunciado, ponemos eso. Bien, jóvenes. Entonces, mañana vamos a continuar haciendo un par de gráficos para complementar estas tablitas. Nos vamos a quedar acá. Gracias, muy bien, por soportar la demora. Me pasé 6 minutos. Espero que no se molesten por ese detalle. Bien. Entonces, nos vemos el jueves. El jueves es, ¿no? Mañana. El jueves. El jueves, El profesor. jueves de 8:15 a 9 haremos clase y de 9 a 10:30 el examen. ¿Por qué estás enojado, Rodrigo? A ver, cuéntame. Ah, ya. En el foro 2 hay un ejercicio que les he dejado de resuélvanlo y mándenmelo al foro y para poder corregirlo, para poder verificarlo y darle sugerencias, a ver qué más se puede hacer, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. Nos quedamos acá entonces. Gracias por todo. Hasta el jueves. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego.